Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, todos los que se conectan con nosotros en este día. Queremos darle un saludo de parte, cierto, de Manantial de Vida, la congregación en la cual, por gracia del Señor, Dios me tiene presidiendo, y sabiendo que todo lo que estamos haciendo es poder plasmar en los corazones de los padres, de quienes son los que en estos momentos tienen en sus manos estos pequeñitos que son un tesoro. Nosotros le hemos llamado así porque así también es como el enemigo los ve. Son un tesoro precioso en el cual una tierra muy fértil donde se puede trabajar, donde se puede formar, donde tú puedes plasmar las cosas más impresionantes. Tanto como plasmar grandes cosas, como también se puede plasmar destrucción en las vidas de ellos. Y nosotros vemos que si queremos tener en un futuro, pensar, proyectar, tenemos que pensar en ellos como los padres de familia, las madres de familia, los hombres que van a tener, ¿cierto? En esta nación van a ser importantes. Quizás, ¿por qué no decirlo? Quizás Dios los envía a otros lugares y queremos que podamos ver a unos niños que crezcan sanos, que lleguen a ser adolescentes sanos, a ser hombres y mujeres, ¿cierto? Con un carácter equilibrado y puedan desarrollarse conforme a lo que Dios los llama. Así que tengo acá como siempre mis queridas hermanas, está Jerusa y mi hermana Lidia. Quiero dejar unos minutos a mi hermana Lidia para que nos salude y a la vez nos comparta cómo ella ha sentido este tiempo, cómo ha sido este proceso de programas y qué peso ha sentido Lidia, porque yo sé que tenía siempre el deseo de poder impartir lo que tú sentías la carga en tu corazón. Pero ¿cómo te has sentido en este tiempo para que salude y nos pueda decir esto? Amén. Amén. Hola, mis hermanos que están ahí escuchando, mis hermanas. Es una bendición estar una semana más acá junto a ustedes. Es una honra de parte del Señor. Y claro, como dice mi pastor, esta es una carga que viene hace mucho tiempo y que a lo mejor estaba ahí fuerte, pero que en algún momento, la primera vez que lo hablé con la pastora, hay una conversación informal en el vehículo. Decía, no sé, quizás ahí los padres, ahí que puedan hacer un programa, mi hermano Brian, mi hermana Jenny, decía, pero siento como que está esa necesidad, algún grupo de papás que pueda tomarlo, pero sabemos que en realidad Dios ahí cuando comienza a colocar ahí esa carga y comienza a inquietar y inquietar y no nos deja quietos. Entonces, bueno, si Dios empezó a colocar esto y de saber que quizás no soy la persona más capacitada ni nada por el estilo, pero sí cuando nos toca ver mucho sufrimiento, mucho dolor, y yo creo que también es lo que le pasa quizás a mi hermana Carla, a mi hermana Marcela, que trabajan fuera, mi hermano Miguel, la Yeru, que nos toca ver realidades de los niños en distintas situaciones. Dios me tiene hace ya varios meses trabajando también con pequeños de Sename, donde uno va viendo la realidad y cuánto daño hay en sus corazones, que es algo que dentro, como dice Jeremías, es un fuego que está dentro y que trata uno de contener y no se puede. O sea, Dios, siento que en este tiempo nos está llamando, nos está reclutando a todos para poder hacer esta labor de formar niños. El enemigo tiene muy, muy claro que es ahí donde quiere atacar. Hay, bueno, hay muchos videos y hay cosas que quizás más de alguno ha visto estos días que han salido respecto a cómo quieren adoctrinar y cómo está buscando dañar esta generación, pero yo creo que de ahí nace que Dios primero prepara todo y se está preparando en este tiempo una generación de mamás que están preocupadas por sembrar bien en sus hijos, por prepararlos, por colocarle ahí el cimiento firme. Y después dice, claro, ellos edificarán encima, pero si tienen un buen cimiento, esa edificación no se va a caer. Y necesitamos ahí para este último tiempo una generación preparada, una generación sana, y ya no estemos restaurando, como ha pasado con nuestras vidas, que Dios ha tenido que ir restaurando y desde ahí ir arreglando las cosas, sino que sean pequeñitos que desde chiquititos puedan ir formados, adiestrados. O sea, veía estos días muchas películas como Semana Santa, pero vemos a Jesús a los 12 años ya tenía clarito todo, tenía clara su identidad y qué hermoso sería ver eso en nuestros niños, que mientras afuera a los 12 años están tratando de imitar a los futbolistas y a todo el mundo, a quien sea,
que tengamos una generación que tenga clara su identidad, que sea una generación con un corazón sano. Entonces, más que un anhelo, creo que es como una visión de Dios poder ver esto y creo que se está haciendo y que Dios lo está formando en este tiempo ahí en lo secreto, en lo que cada mamá, papá está haciendo en su casa. Dios ahí en lo secreto está armando y está preparando esta generación. Eso. Amén. Gracias, mi hermana Lidia. Y de verdad que más que un deseo, ¿cierto?, de querer poner nuestra, de alguna manera lo profesional está conectado con el anhelo del corazón de Dios sobre los niños. Creo que si le preguntamos a Dios dónde tiene ahora también sus ojos puestos, está viendo sobre los más desprotegidos, sobre los más desvalidos. Y los niños son, ¿cierto? Son los que están más desprotegidos si sus padres no entienden. Si los padres pueden querer protegerlos del frío, del calor, mantenerlos, ¿cierto? Cuidarlos de muchas cosas, de peligros externos, peligros físicos, pero creo que también es tiempo de preparar a los padres para que entiendan, ¿cierto? Que hay algo más que se puede, que donde el enemigo puede tocarlos, y que es su alma, su corazón. Y es ahí donde tenemos que centrarnos, porque un niño con un alma sana y un corazón sano va a poder ser capaz de enfrentar un mundo y todas las dificultades que pueda tener, va a poder ser fuerte, tener templanza, y ahí tendremos hijos poderosos, ¿cierto? Gracias, mi hermana Lidia, y quiero dejar a mi hermana Yarusa aquí para que nos salude y ya nos haga un pequeño resumen de hasta dónde quedamos, porque la verdad que este tema, tenemos esto, ya llevamos como tres programas y no hemos quedado en avanzando un poquito porque ha sido de gran bendición. Hay momentos en que el Espíritu Santo no quiere que sigamos avanzando y tenemos que centrarnos en lo que Él quiere. No está preparado, pero yo veo que ahí aparece todas las capacidades espirituales que Dios les ha dado. Mi hermana Yerusa, Dios te bendiga. Bendiciones mi pastora, bendiciones mi hermana Lidia y a todos los que están conectados a esta hora y también a los que quizás van a ver este programa en la tarde o quizás en algún tiempo libre. Meditaba sobre lo que decía mi hermana Lidia, mi pastora, y justamente eso es lo último que estuvimos viendo de cómo es la importancia de los padres en la formación de los hijos para lo que ellos van a hacer después. Pensaba en mi hermana Lidia cuando decía lo del cimiento. Qué importante es que ese cimiento en nuestros hijos sea Jesús, sea Cristo. Creo, si mal no recuerdo, en una prédica de mi hermano Pablo hace un tiempo, hace varios meses quizá, o incluso años, él hablaba de eso, de cómo era importante el cimiento y que el cimiento sea Jesús. Quizás nuestros hijos después pueden sobreedificar otra cosa, cuando crezcan van a sobreedificar ellos mismos, pero si eso se les cae, ellos siempre van a tener una base que va a ser Cristo, y eso va a ser lo que los va a llevar a salvación, los que los va a salvar finalmente. Así que qué importante es eso. Y dentro de lo que estábamos viendo, mis hermanos, la semana pasada, y ya llevamos creo que 2 programas, estábamos viendo acerca de las emociones, los estilos de apego que nosotros podíamos generar, ¿cierto?, con nuestros hijos, o incluso si muchas veces uno siempre piensa que es solo papá o mamá y el niño. Muchas veces el niño desarrolla esta relación o este apego con la persona que lo cuida principalmente, y ahí también entran en juego de repente las abuelitas que se quedan con los niños. Por eso es tan importante que esto no sea tan solo que uno lo sienta como que es para solamente los papás, sino que de repente hay hermano o hermana, si usted está viendo y usted dice, yo cuido quizás a este niño, o yo cuido quizás a mi nieto, a mi nieta, sepa que usted también puede influir y puede ir sembrando una semilla en esos niños. Amén. A veces tenemos una tarde, un día, lo cuidamos unos momentos, pero ahí que el Señor nos ayude a tomar esos tiempos y también poder hacerlos fructíferos para Él. Estábamos viendo aquí la diapositiva de las emociones, habíamos quedado, y bueno, estábamos viendo que, dígame, mi pastora. Me da un minutito. Sí, Pensaba, por mira, lo que tú supuesto. acabas de decir, en las personas que cuidan, que le dan, que de alguna manera los niños tienen ya una cercanía, los niños tienen esa comunicación con ellos.
que también es importante que los padres tengan que identificar quiénes pueden ser, a quién puedo poner, porque muchos dicen, bueno, estoy buscando que alguien venga a cuidar a mi hijo y se lo entregan en las manos de, quizás sí, lo va a tener en la casa, va a estar cuidando, pero no sabes quién es, no sabes qué le puede transmitir de su corazón, porque los niños absorben todo. Entonces, es importante también saber quién, si es una abuela, que la abuela igual pueda ser alguien que pueda, tenemos una función y tenemos una responsabilidad y que ellos vean, ¿cierto? Que no podamos darle a ellos, transmitirle el corazón de Dios. Hay muchos personajes bíblicos que perdieron a sus padres, como Esther, ¿cierto? Pero la crió un tío, pero ese tío le plasmó, ¿cierto? A tal manera, el amor de Dios le plasmó que era alguien con propósitos, que esa niña nunca sintió esa orfandad. Esa niña fue una niña segura y que se desarrolló muy bien y cumplió planes tremendos. Entonces creo que es importante lo que tú dices, el apego no es solamente hacia el papá, hacia la mamá, puede ser hacia la abuela, puede ser una de las cosas que yo creo que también Dios mismo permite que nosotros, si las abuelas podemos decir que nuestros nietos se apeguen a nosotros, podemos orar porque queremos transmitirles, no porque muchas abuelas tienen el cariño de los nietos por la falta de cariño, entonces sienten que con ellos se sienten de nuevo amadas y todo eso, pero no es la idea es que los niños se sientan seguros con nosotros y que nosotros podamos plasmarle seguridad y plasmarle eso que necesitan. Entonces hay que aprovechar. De alguna manera estás diciendo que los apegos son importantes y saber aprovecharlos, ¿cierto? Amén. Sí, exactamente es eso. Muchas veces uno dice, bueno, lo voy a cuidar un ratito, pero el niño ya genera un vínculo con esa persona que lo cuida porque el niño también tiene emociones y siente, mi abuelita me está cuidando, ella me hace la comida, ella me hace cariño, ella juega conmigo. Entonces el niño, como decíamos hace unos programas atrás, uno para aprender necesita también el vínculo del amor, el vínculo afectivo. Los niños aprenden mucho más cuando uno les enseña con amor, les enseña de una manera tranquila y ellos sienten una conexión con la persona. Entonces, si hay una abuelita y ella le empieza a enseñar quizás acerca de la Biblia, le empieza a enseñar acerca del perdón, quizás del compartir, del orar, ese niño va a tomar como importante esa enseñanza y probablemente lo empiece a practicar. Entonces, a veces nosotros descuidamos eso y decimos, bueno, le voy a dejar viendo un poco de tele, lo voy a dejar con un juguete, o voy a cuidarlo este rato que quizás me lo pasaron, me lo dejaron acá en la casa, pero incluso esos pequeños momentos pueden servir para empezar a crear lazos y que el niño cuando quizás tenga dificultades piense, ah, mi abuelita va a orar conmigo o mi abuela ahí me va a dar una palabra de aliento. Entonces eso es importante. El niño va a saber que es un lugar seguro estar donde esa persona, quizás puede ser una abuela, una tía, ahí Dios puede ir obrando en esos lazos. Amén. Bueno, para ir avanzando un poco más en esto de las emociones, lo último que veíamos era bueno, el tener un apego seguro al niño lo que le da es confianza de saber que va a ser suplido en esa necesidad que él tiene, ya sea física, emocional, lo que él necesite. Y eso en sí al niño le trae seguridad. Los niños necesitan muchas veces de un ambiente que sea predecible para ellos. Mientras más predecible es el ambiente para ellos, ellos van a tener más confianza. Por eso también es muy importante las rutinas que uno tiene con los niños. Si yo, por ejemplo, todos los días nos levantamos a esta hora y el niño ya sabe que él se va a levantar, por ejemplo, y va a ver a la mamá o va a ver al papá, él ya sabe más o menos qué esperar. No sé si se entiende bien, pero él ya sabe qué esperar, que se va a abrir los ojitos, va a estar el papá o la mamá, quizás va a bajar con él, a lo mejor le va a dar los buenos días, va a tomar desayuno, y él sabe que después de tomar desayuno quizás él se va a vestir o quizás se va a vestir antes, pero el niño ya tiene una rutina y eso a él le genera confianza porque él sabe que nada se va a escapar como de esa rutina, ¿cierto? Ahora, cuando vemos niños que generalmente les cambian esa rutina o que les cambian muchas veces los patrones que tienen en la casa, de repente, no, vamos a salir para acá, vamos a hacer esto, no, hoy día vamos a almorzar a esta hora, después vamos a almorzar a esta otra. El niño empieza a sentir un poquito como de ansiedad e inseguridad porque dice, bueno, esto
todos los días él se tiene que esperar algo nuevo, ¿ya? Entonces es importante que en la medida que sea posible uno vaya como teniendo esas rutinas con los niños o vaya adelantándole, mira hijo, hoy día vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto, hijo, más rato vamos a trabajar en esto, porque así él también va esperando y eso le va generando confianza de que lo que yo le voy diciendo es lo que va sucediendo más adelante, ¿ya? Y bueno, aquí yo tenía escrito que la expectativa que tiene el niño sobre lo que puede esperar de los demás, o sea, la visión que tiene el niño del mundo de afuera, se crea a partir de las propias experiencias tempranas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que el niño, cómo empiece él a conocer el mundo, va a depender exclusivamente, casi, de lo que él vive a temprana edad, de las experiencias que tiene primero. Y las primeras experiencias que tienen los niños siempre son con sus cuidadores principales, con su papá, con su mamá. Entonces, él, esa figura, ese modelo se va a hacer para conocer el mundo, ¿ya? Entonces dice que, bueno, estas interacciones, mientras sean positivas y repetidas en el tiempo, o sea, si él, por ejemplo, sabe que cuando él pide perdón, cuando él abraza, él recibe un abrazo, cuando él ve que las discusiones en su casa de repente se solucionan bien, cuando él ve que, por ejemplo, en su casa hay un ambiente de amor, de paz, de rutinas, que hay límites, que le enseñan cosas, él va a entender que es la misma manera en la que él se tiene que mover en el mundo. Entonces, por eso es tan importante como esta primera como escena que nosotros le presentamos a los niños de decirle, mira, así tú te puedes acercar con alguien, como él ve socializar de repente a la mamá, al papá, o con la abuela, o con el abuelo, o con las tías, y él ve en la casa, él dice, ah, así se hace. Entonces después él va y ve a algún niño y él imita, él intenta imitar lo que ve en la casa, ¿cierto? Sabemos que ahí también hay algunas cosas que uno tiene que enseñar, ¿cierto? Que de repente son el compartir, el tener que hacer otras cosas que nosotros sabemos que, como nos enseña la palabra de Dios, ahí nadie nace bueno, ¿cierto? Muchas veces decimos, no, es que el niño, pero al niño nadie le enseñó a ser egoísta, nadie le enseñó a decir, no, esto es mío y no lo quiero compartir con nadie. Y ahí es también donde entra en juego el rol del papá, de la mamá, de quien esté cuidando al niño, de poder ir formando y guiando al niño. Eso es muy importante de saber que está bien, el niño va a ir creciendo, va a ir aprendiendo esto, pero es fundamental tener a alguien que lo vaya guiando, lo vaya formando y le vaya mostrando qué está bien y qué está mal. ¿Ya? Amén. Mi pastora Lidia, no sé si quieren agregar algo o seguimos. Seguimos. Seguimos, Bueno, dice. yo te digo, yo quiero agregar algo. Estaba pensando mientras tú entregas esto, de verdad, creo que nos pone un peso grande al ver que los niños el patrón, o sea, lo que tú dices, el niño lo que está viendo en su casa, lo que está viendo, esa información, él después la va a globalizar. Él va a decir, toda la gente es así. Entonces, lo que pueda plasmarle en el corazón los primeros que están cerca, y eso es tan importante de conocer quiénes están cerca, ¿cierto? Le pueden plasmar. Y pensaba, ¿cuántos niños en los primeros años, estamos hablando de 1 a 3 años, algunos son abusados, algunos son tocados de una manera, cierto, incorrecta? Aún siempre se dice que los que realmente cometen esto son los más cercanos, son, cierto, a veces o sus hermanos mayores o bien un tío, o simplemente puede ser, porque me ha tocado ver casos que aún sus padres pueden hacerlo. Entonces, te puedes imaginar lo que significa para ellos ver a todo el mundo. Por eso es terrible cuando pasa esto en un niño, ¿cierto? Porque todos los niños, el niño ve y después los niños se les genera una desconfianza tremenda. Los niños son tímidos y no quieren, tienen miedo a acercarse a la gente, le tienen miedo a la gente. Y yo creo que igual es bueno, Lidia o Jerusa, quien nos pueda decir cómo ver algunas señales que pueda estar pasando algo que los padres pudieran percatarse, porque a veces no se dan cuenta y que ya los hijos están teniendo una impresión cuando se acercan a los demás. ¿Qué pasa? Que quizás tendríamos que prender una ampolletita y ver qué está pasando, porque o bien van a ver que la manera de entregar cariño es la manera que ellos en un momento un tío se acercó y les tocó. Entonces,
a veces ellos comienzan a repetir esto, ¿cierto? Y empiezan a hacerlo de esta manera, en que empiezan a provocar toda una situación en la cual van cayendo en un círculo vicioso en cuanto a este tipo de abuso, ¿cierto? Que el abusado pues se convierte en un abusador. Generalmente eso termina en ese ciclo. ¿Qué me puedes decir? Mira, antes quiero saludar a la hermana Carolina González, Ana Rojas, María Teresa Carmona, Ercira Berríos, Petronila y la hermana Constanza, que están con nosotros. Amén. Cuéntanos qué podría pasar, porque estamos viendo, ¿cierto? Así como tenemos que ver lo que nos trae el resultado de hacer un buen trabajo, pero también cuando hay cosas que de pronto suceden. Mientras tú hablabas, me provocaba un dolor profundo en ver esos niños que tienen una mala referencia o tienen una experiencia, ¿cierto? En la cual son fracturados. Entonces, ¿cómo enfrentan el mundo? ¿Cómo enfrentan a la sociedad? ¿Cómo enfrentan al entorno? Porque, como dices tú, esa es la imagen que ellos ven a todos igual. O sea, ellos dicen, todos son como fueron conmigo acá, como son conmigo, cómo se comportan. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué puede ser, Lidia, o quien pueda ayudarme, o las dos puedan aportar? Sí, bueno, también creo que en algún momento también lo había hablado con usted, que eso también era un tema que ahí a mí me generaba muchas lucecitas rojas, muchas banderitas en lo cotidiano, porque lamentablemente me ha tocado ver muchos casos de abuso, de violaciones, y justamente de las personas más cercanas, niños abusados por el papá, abusados por la abuela, y muchas situaciones que uno dice, ¿cómo? ¿En qué momento? Creo que en algún momento incluso la pastora tuvo que estarme ministrando porque decía, quedé ahí destrozada de escuchar muchas historias, de ver muchas cosas que en algún momento emocionalmente tampoco ya pude como con todo lo que estaba viendo, con todo ese dolor que estaba pasando, pero hay varias señales que podemos ir viendo. Por un lado está quizás lo más visual, que es ver cómo ese niño de pronto tiene cambios en su conducta, que era un niño que quizás hablaba, se relacionaba bien con otros niños, y de repente se nos va el niño hacia adentro, no habla con nadie. Muchos niños que ya tenían lenguaje, pierden el lenguaje, dejan de hablar, niños que ya estaban controlando esfínter, vuelven a los pañales, o en las noches comienzan a orinarse. De repente también eso tiene que ver con que en las noches, cuando generalmente suceden estos abusos, y en algunos niños como su forma de defenderse, o sea, estoy orinado, no me van a tocar. A ese nivel de fractura, de daño, de empezar como a razonar de qué forma me protejo. Ya tenemos quizás de las formas de evaluar a través de los dibujos, a través de cómo ellos comienzan a interactuar con los compañeros, con otros niños, que comenzamos a ver conductas muy hipersexualizadas. Uno le pasa muñequitos de repente en la consulta y comienzan a hacer juegos sexuales con los mismos muñecos. Uno comienza a ver qué sucede acá. Bueno, ahí los psicólogos manejan mucho el tema de los dibujos. Ya, yo algo ahí me he metido a buscar, porque de repente igual me hacen dibujos en la sala, pero se comienzan a ver este tipo de cambios, y otras veces es por el contrario, como empezamos a ver que comienza a acercarse mucho a alguna persona y comienza a tener como mucho apego solamente con esa persona, y como que los secretos son con una persona. Y también hay que tener cuidado cuando vemos que un niño de repente de la nada empieza como a acercarse mucho a alguna persona y a sentir como seguridad o afecto en esa persona, de empezar a decir, ya, a ver, aquí qué está pasando, por qué se está refugiando, por qué está buscando el apego allá. Pero generalmente esto, o sea, siempre comienza a dar señales, y ahí depende de cuánto conocemos a nuestro hijo y también de cuánta confianza tenemos, y hay mucho rol juega la prevención. O sea, pueden ser mis familiares, pueden ser, no sé, los tíos, una persona muy cercana, pero no puedo confiar en dejar solo a mi hijo, a mi hija con una persona desconocida. En esto tenemos que ser súper desconfiados, pensar mal, ya, porque lo que se ha visto se comienza, o sea, siempre está comprobado que es del círculo más cercano donde se generan estos abusos, estas violaciones, y muchas veces algo repetitivo. Entonces, a poner mucho ojo, y también en prevenir, en conversar con los hijos, en darle el nombre a cada una de sus partes, y también de contarle. O sea, no tienes que tener secretos con nadie. Si alguien te dice que tengas un secreto, tú me lo tienes que contar a mí.
irle preguntando y tener esa relación de confianza, porque muchas veces no tienen la capacidad de la confianza de acercarse a la mamá y al papá a contarle, y muchas veces ha pasado que son meses en que han sido abusados y de repente se enteran porque el psicólogo del colegio les aplicó una prueba y los llamó a la mamá, al papá de urgencia, esto está pasando, y debajo de su techo y frente a sus narices. Entonces, importante la confianza, este apego del que hemos estado hablando, para que el niño o la niña tenga la confianza de hablar en cuanto ve una señal y enseñarle. O sea, nadie te puede tocar, nadie te puede decir esto. Prevenir y enseñarle antes de que suceda. O sea, si le va a pasar algo lo más mínimo, o sea, la niña va a ir al tiro y va a decir, no, acá no, mamá, sucedió esto. Ya, pero en eso es un tema que hay marca, duele mucho verlo, y que de verdad hay que prevenir. Se puede prevenir. En una gran cantidad de los casos se puede evitar. Sí. ¿Sabes qué me hace pensar como el Señor enseña? Me hacía meditar que el Señor enseña a su pueblo que los padres inclusive no pueden mostrar la desnudez de su dorso, que debían cuidarse tanto. Entonces uno se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué Dios no quería que vieran que ellos tenían que cuidarse cómo se vestían delante de sus hijos? ¿Cierto? Tenían que cuidarse, salir muy bien cubiertos y todo. Hoy día muchos padres o madres se bañan o bañan a los hermanos juntos, van creciendo y van perdiendo esto del pudor, lo que es privado, de que tienen que cuidarse. Y esto va generando en que se van naturalizando tantas cosas. Dicen, no, es que no hay que enseñar lo que es algo malo. Y hoy día, inclusive en los jardines, se está preocupando de sexualizar a los niños, ¿cierto? Porque no es edad. O sea, yo creo que los padres debemos ser, como dices tú, muy quizás desconfiados, y porque no tenemos que confiar en nadie hasta que nuestros hijos ya tengan la capacidad de poder ellos también aprender a defenderse, a que ellos puedan decir, ya formar bien el carácter, para que ellos cuando alguien los quiera tocar, ellos puedan decir no, puedan contarnos lo que ustedes están enseñando, lo que estamos enseñando acá, es que generen confianza en los niños, los padres, para que puedan contarle todo, como dices tú. Que dices tú, mira, quiero poner aquí a mi hermana Alicia Castillo, saludarla también, mi hermana Jacqueline, mi hermana Jovina. Mi hermana Alicia dice, somos tan destruidos desde la infancia. El Señor hace un trabajo de joyería para restaurar nuestras vidas muchas veces. Y muchas gracias por este hermoso programa para ser padres sanos. Bendiciones a todos los que están conectados. Mi hermana Alicia Castillo. Hermana Yerusa, cuéntame tú sobre lo que surgió mientras estaba entregando este tema sobre lo que es transmitir, y las personas que nos rodean, cómo pueden generar la imagen para que ellos a través de eso vean, ¿cierto?, a todos. O sea, de alguna manera todos son iguales. Imagínate un niño, y lo primero que pasó por mi corazón es, si un niño es abusado, un niño es tocado, un niño, ya sea un tío, como dije, un hermano, un padre, una madre, cuando dijo una abuela, uy, sí puede suceder, un abuelo, es doloroso, a mí me provoca mucho dolor, eh, pero creo que es una realidad. Los niños están ahí, niños que no tienen cómo defenderse, ¿cierto? Y con qué facilidad ellos creen que es cariño. Pueden muchas veces creer que es una forma de darle cariño, y ellos terminan pensando que es la manera de recibir cariño. Entonces, imagínense qué puede pasar con un niño así adelante, una niña así. Por eso vemos después la promiscuidad, vemos niñas muy temprana edad, ¿cierto?, que se embarazan o que realmente andan con uno y otro chico buscando lo que a lo mejor en un momento sienten que esa es la manera de recibir afecto. Mi hermana Yerusa, ¿qué dices tú? Eh, Amén, es un tema que duele mucho porque uno entiende quizás en lo natural, yo cuando lo veía, lo estudiaba, uno entiende en lo natural que es algo fuerte, pero espiritualmente uno entiende que es un alma que se quiebra, es un alma que se rompe, que sufre y que a menos que Cristo haga algo va a estar ahí una herida sangrante siempre. Y de verdad que en los niños no logran generar esta confianza. Hay un montón de teorías acerca de estadios que nosotros vamos pasando
relacionados a cosas que debemos ir logrando para poder ir desarrollándonos eh, socialmente, de todo tipo. Y la verdad es que a estos niños les cuesta mucho generar confianzas reales, confianzas en los que realmente ellos puedan decir, yo confío en esta persona, puedo abrirme, contarle las cosas. De muchos abusos vienen muchos problemas psicológicos, ¿cierto? Vienen problemas después que son más graves, ¿cierto? Como decía ahí nuestra pastora, hay promiscuidad, después viene pornografía, hay situaciones en las que después no pueden desarrollar esa área como corresponde y así muchas otras cosas, relaciones de repente normales entre hombre y mujer, de amor, se ven dificultadas porque a la base hay ahí un abuso y era muy importante lo que decía mi hermana Lidia, porque los niños tienen todas estas lucecitas, ¿cierto? Que uno de repente dice, oye, de un momento a otro ahora está irritable, no quiere hacer nada, empezó a tirar las cosas, empezó con este comportamiento bien extraño, y todas esas deben ser indicaciones si nosotros conocemos a nuestro hijo y vemos que no es normal, por ejemplo, que él se irrite, se enoje o que se quede callado frente a algo, tenemos que tener ahí una alerta y decir algo está pasando, algo le pasó a mi hijo y le voy a preguntar. Y pensaba también en la edad que nosotros estamos viendo, porque a veces nosotros decimos, no, es que mi hijo es muy chiquitito, por ejemplo, para que yo le explique las partes de su cuerpo. Y a veces nosotros como padres decimos, ¿cómo le voy a explicar cómo le voy a explicar esto si es tan pequeño, ¿cierto? Pero yo, bueno, siempre lo he hablado con Miguel y, y es algo que yo tengo que enseñarlo sin sexualizar su cuerpo. Yo le puedo enseñar a él las partes de su cuerpo y decirle, mira, hijo, esto es solamente yo cuando te baño voy a tocar esta parte de tu cuerpo, ¿cierto? Esta parte de tu cuerpo nadie más la puede ver, nadie más la puede tocar, tú tienes que guardar esta parte, Dios la hizo especial, esto es algo privado, y empezar a enseñarle, ¿cierto? Desde pequeño, eh, el que hay lugares de su cuerpo que son privados, que son solamente para que quizás cuando la mamá lo ayuda a vestirse, y estamos en una edad donde él empieza a aprender esto. Otra cosa que pensaba, muchas veces nosotros a nuestros hijos les decimos, tú tienes que ir y saluda a esta persona de beso, dale un abrazo a este tío, dale un beso a la abuelita, mira, te está pidiendo un besito, dale un besito. Y a veces el niño no tiene las ganas de decir, ir a abrazarlo, ir a tocar a alguien, y él solamente quiere decir hola desde lejos. Y eso también es algo que muchas veces ocurre, que nosotros mismos como padres los obligamos a tener que tener una cercanía más física con algunas personas, y nosotros no conocemos completamente a la otra persona, de repente un amigo de la familia, mire, vaya donde el tío, vaya a comprar con él. Y hay cosas que a veces nosotros pasamos por alto y no nos damos cuenta, y estamos exponiendo a nuestros hijos a peligro. Así como decía mi pastora, que generalmente son gente cercana al círculo, ¿cierto?, de la familia. Hay otro porcentaje que a mí cuando yo estudiaba me impresionó mucho, y es que generalmente, y aquí es donde yo después cuando conocí al Señor y entendí lo que eran las cadenas generacionales, me hizo mucho más sentido. Y es que generalmente las personas que son abusadas, madres o padres que han sido abusados, tienen hijos que generalmente son abusados, porque les cuesta mucho a ellos identificar muchas veces las situaciones de riesgo, aunque pueda sonar quizás... Ya, hijo, anda a jugar con tus excavadoras. Perdón. Muchas veces nosotros olvidamos eso, y uno puede decir como, pero si este papá o esta mamá, si vivió lo mismo, tiene que quizás él también darse cuenta de estas situaciones, pero es algo que yo en Cristo entendí que son cadenas generacionales que vienen a repetirse, y muchas veces las mamás no se dan cuenta de que su hijo está en peligro, de que su hija está en peligro, y pasan por alto estas situaciones. Y lo importante que es tener la confianza de yo también creerle a mi hijo. Así como hay muchas situaciones, ¿cierto?, de abusos, de niños que ocurren algo, y que, como decía mi hermana Lidia, a veces el primero que se entera no es ni el papá ni la mamá, sino que es un profesional de la escuela, es un profesional del centro de salud, porque el niño muchas veces hizo un dibujo, ¿cierto?, o contó algo porque siente más confianza con otra persona.
Entonces eso es importante de que yo pueda entregarle esa confianza a mi hijo, de decirle, hijo, cuéntame, no tienes que tener secretos con nadie, porque también está el que muchas veces las personas, los abusadores, le dicen al niño, si tú hablas esto, yo le voy a hacer algo a tu mamá. Si tú hablas esto, te va a pasar esto, te van a abandonar, ya no te van a querer. Entonces son situaciones que si uno piensa para un niño de 5 años, de 6 años, de 3 años, que le digan eso, él no puede entender. Estábamos viendo el programa pasado que ellos recién están aprendiendo a controlar sus emociones, a entender lo que es el amor, a entender lo que es la frustración. Entonces, que venga alguien a ponerle una carga de decirle, mira, si tú hablas, yo voy a matar a tu mamá, eh, él no entiende eso y él va a intentar proteger a esa persona dentro de lo que él puede hacer, dentro de lo que él sabe hacer, y va a quedarse en silencio. Entonces, Y por eso es tan los niños creen todo, sí, todo lo que se les dice. Ellos lo ven como una verdad. Por eso es que debemos ser como niños. También pensaba, Yarusa, que hay un lugar que es importante y quizás muchos padres deben conocer. Nosotros también como pastores nos preocupamos que la iglesia es un lugar donde muchos niños llegan con sus padres y sus padres deben cuidar que sus hijos no, si estén cerca de ellos, que, porque vienen, nosotros abrimos las puertas y llega, cierto, todos los que tienen necesidad vienen, pero también hay algunos que el enemigo envía hasta para aún a la casa del Señor a querer destruir y dañar. Él dice que el ladrón está ahí listo, donde se está sembrando la palabra. Entonces, hay casos que han golpeado fuerte el corazón, en que han habido abusos aún dentro de que los padres en un momento pudieron confiar quizás en hermanos que al ver los que estaban ahí, que lo tomaron en brazos. Yo creo que hay que ser cuidadoso. Yo siempre fui muy celosa con esto porque yo viví un caso muy cercano de mi infancia sobre un abuso. Entonces yo fui muy desconfiada. Yo desconfiaba aún. Yo a mi esposo le decía, porque él le decía que le quería dar besos en la boca a mi hija. Y yo le decía, no, a ninguno de los dos los besos en la boca. Y le enseñaba a mi hija que los besos en la boca son cuando ya se van a casar, los esposos. Le decía, estaban pequeñitos. Yo le decía, solo los esposos. Nadie te puede dar un beso en la boca. Y también un beso en la mejilla, tiene que estar tu mamá pendiente cuando alguien te quiera dar un beso. Tienes que saber que tu mamá esté consciente que te den un beso. O sea, yo a ella le decía, ella sabía que cuando le daba un beso me miraba a mí, y si yo le hacía así, ella se dejaba que le dieran un beso, si no ella no lo iba a hacer, porque yo le decía, me tienes que mirar a mí, si no te estoy mirando, no dejes que nadie te dé un beso. O sea, tengo que estar yo presente. Me preocupé muchas cosas porque yo conocía sobre esto, ¿ya? Y quizás me volví como, quizás mucho más desconfiada, pero creo que debemos confiar en el Señor, pero a la vez ser cuidadosos, ¿cierto? Ser prudentes. Y la prudencia, no, más allá es no ser desconfiados, pero es hacer lo que es debido hacer. Yo entendí que la prudencia, ¿cierto? Yo si voy a los cultos, son mis hijos, debo estar cuidando hasta donde juegan, si salen a lugares donde yo no lo estoy viendo, con quienes van, nosotros si los tenemos que sacar a una sala, enviamos a ciertos maestros que vayan con cuidado. Lidia, tú sabes de esto, ¿cierto? Pero que uno sabe que ya son gente que está con frutos y que va a sembrar sobre esos niños, ¿cierto? Pero si nosotros cuando vamos tenemos que ser cuidadosos porque a veces que lo toma un hermano, que lo toma esta otra persona y no sabemos realmente qué puede pasar, porque ustedes saben que aún nosotros no podemos decir que estamos en el cielo. Ahí hay muchos que a lo mejor vienen con algunos problemas y no pueden darse cuenta y quizás el enemigo puede tentarlo en ese momento. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos, nosotros debemos ser prudentes, nosotros debemos ver que nuestros hijos estén cerca, que tenerles juguetes que estén alrededor, ¿cierto? Y que nosotros veamos que se relacionen con algunos niños. Es más, cómo juega con algunos niños y qué niños juegan con él. O sea, qué impresionante todo eso, porque puede haber un niño más grandecito que puede venir o un niño que ya haya sido, ¿cierto?, tocado, el niño
generalmente va a provocar esto. Ustedes ya conocen esto, yo lo veo desde lo espiritual, porque yo sé que es un poder, un espíritu que ya queda dentro, ¿cierto? Y el niño va a comenzar a querer repetir, y lo que decía mi hermana, ¿cierto? Es una manera afectiva, va a ver que una manera de hacer cariño, una manera de jugar, porque quizás así es como se lo enseñaron. Entonces, se puede repetir, y un niño que ya es tocado, un niño que es tocado de una manera, ¿cierto?, impura, provoca un trauma en el corazón de ese niño, aunque aparentemente no le hizo nada más que tocarlo, dicen, eso no puede traerle ningún daño, pero en realidad sí altera ya algo dentro de él y le cambia su manera, ¿cierto? Quiebra la pureza y el niño ya se empieza a corromper. Amén. Sí, amén. Yo en eso quisiera ahí aportar dos cosas más, hacer énfasis en algo que había dicho Yeru, que tiene que ver con el tema de cuando obligamos, por ejemplo, a un niño a saludar, cuando lo obligamos a ir donde alguien o a dejar que alguien lo tome en brazo, cuando el niño ya está mostrando incomodidad o cuando no lo quiere hacer, más que el solo hecho de obligarlo, es que en realidad lo que estamos generando dentro de ese niño es la sensación de que aunque yo no quiera, aunque yo me sienta mal, pero tengo que complacer a otro. Y eso al final viene a ser lo mismo que después viene a sentir con el abuso, o sea, me está tocando, yo me siento incómodo, no quiero que me toque de esta forma, pero ya me enseñaron que tenía que sentirme incómodo, que no importaba, porque si el otro me quería dar un beso, tengo que aceptar el beso, que si el tío me quería tomar en brazo, tengo que aceptar que me tome en brazo, aunque sea socialmente como permitido, pero vamos generando eso dentro y de verdad Un es súper mensaje. importante que sea un detalle, pero es Pero hay lo que le algún vamos mensaje generando. en el niño, ¿verdad? O sea, le vamos Exactamente. entregando una información y que va plasmándose, son las letras chicas que digo yo, que no son las que uno lo dice, pero el niño lo entiende de esa manera, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Y lo otro, el otro detalle, bueno, y creo que en algún momento también había hablado, por ejemplo, en paseo, en actividad, yo siempre decía, para mí era como, ¿por qué la están cambiando el niño? La niña le están poniendo el traje de baño, qué sé yo, delante de todo, cuando, claro, para el niño quizás no tiene nada de malo, pero ¿qué le vamos generando? Esta sensación de que te pueden desnudar delante de otros y que no está mal, que no es un problema. Entonces también quizás en esos detalles chiquititos, delante de quién le cambiamos, delante de quién mudamos a nuestro hijo, con quién lo enviamos al baño, de repente sí se entiende que no puede ir la mamá, el papá, de repente, no sé, el mismo ejemplo que ponía usted en la iglesia, de repente están los dos ministrando, pero tener siempre ese cuidado de ya, ¿a quién la voy a autorizar? De repente yo en la iglesia Mm, tenía ahí unos papás que me autorizaban con ciertos niños, tenía ahí mis niños súper marcados. Ya, y en eso es súper importante saber con quién van y aún en sí. eso el detalle, o sea, si a mí me pasaba en un niño, la mamá decía, pucha, no lo puedo llevar, llévelo usted en este momento, pero tener el cuidado de irle nombrando a todos, o sea, ya vamos a hacer esto, te voy a bajar el pantalón, nos vamos a lavar las manos, porque yo le estoy anticipando y el niño se prepara para eso, versus lo que es que alguien llegue y te saque la ropa y te siente en el baño y te limpia, también le voy dejando ese mensaje marcado, o sea, no importa que tú sepas o no sepas lo que yo voy a hacer con tu cuerpo. Y aún en eso son detalles pequeños, pero es importante que vayamos anticipándole porque es su cuerpo. Yo puedo ser la mamá, pero es el cuerpo de mi hijo y tengo que mostrarle qué va a pasar, qué se puede y qué no. Entonces Mm, esas dos, es que es importante esto, bueno, quizás no estamos deteniendo, pero ahí hay cosas que Lidia, tú conversábamos, eh, como a través de que los padres, ¿cierto?, tienen que generar, que tienen que confiar en ellos y también confiar en ciertas personas. Los padres tienen que mostrarle que los niños hay cosas que no pueden, deben aprender que hay cosas que son privadas y deben saber con quiénes pueden, a quiénes se les puede permitir esto y a quiénes no. Por ejemplo, solamente tal persona te puede ayudar a desvestirte, tal persona te ya puede ayudarte para ir al baño. Por ejemplo, nosotros acá, yo tengo nietos y ella, la niña ya va creciendo, pero la niña dice, no, a mí no quiero que alguien entre, nada más mi mami me dice que solamente tú, Abu, puedes venir conmigo. Bueno, que le diga a quienes pueden, si estás apurado, yo estoy ocupada, a quienes tú puedes pedirle ayuda, porque los niños pueden correr y después aprenden que cualquier persona, y ahí es donde se comete
no es que los padres quieran hacerlo, ¿cierto? Pero se comete ese problema de caer, ¿cierto? En confiar demasiado, a veces en algún hermano, en algún primo, en alguno, si son cercanos, no podemos generar en que el niño crea que cualquiera lo puede hacer, sino que hay ciertas personas porque ellos son especiales, son delicados y deben ser cuidadosos. Esa es una manera de ya empezar a generar, como dicen ustedes, ya un patrón en los cuales ellos van a quedar estructurados, van a crecer así. Tampoco van a llegar y confiar en cualquiera, sino que van a haber características especiales para a quienes ellos puedan, cierto, confiar. Y esto es muy importante. Tú decías, Lidia, como compartíamos la otra vez, inclusive fotos, ¿cierto? Que los niños, muchos papás, cuando los niños están pequeñitos, tienen fotos de cuando están sacándole los pañales, cuando hay muchas fotos en las cuales los niños son privadas, quizás los padres después sacan fotos y las guardan, pero hay fotos que no podrían subirla, no podrían ponerla, aún los niños andando en pañales o que se ven como piluchitos, fotos así las suben, son lindas, son tiernas, pero también tenemos que entender que hay mucha pornografía infantil, hay muchas mentes pervertidas que cuando ven esto, ¿cierto? No ven a tus hijos como alguien tierno y qué lindo como lo vemos nosotros, de una manera tan llena de amor, ¿cierto? Y ternura. Ellos lo ven de otra manera. Entonces, estamos prácticamente como poniéndonos en la carnicería, poniendo a los niños, exponiéndolos. Y eso también es importante que los padres sepan que ojalá, porque hoy día las redes sociales se prestan para muchas cosas, y ojalá que podamos entender que las redes, ¿cierto? Cómo las utilizamos y que las fotos, muchas cosas sean privadas, videos que los guardemos de manera privada para que cuidemos a nuestros hijos, nuestros pequeños. Hoy día ustedes saben que hay mucha dinero que se corre por todo lo que tiene que ver con pornografía infantil. La mente está tan pervertida que hoy día disfrutan viendo niños, ¿cierto? Y que les suban videos con niños jugando, niños y muchos, ¿cierto? A través de eso ellos se complacen en esto sexualmente. Entonces, y que saber que nuestros hijos pueden estar puestos ahora en cualquier red social, porque cuando tú lo subes, cualquiera lo puede bajar, cualquiera puede hacer uso de eso. Compartíamos de eso, Lidia, ¿te acuerdas? Porque a veces vemos como algunos hermanos, personas cercanas, ellos lo hacen, nosotros insistimos, no es porque ellos tengan un mal deseo, una mala intención, pero queremos apelar a muchos papás y aprovechar esto, de que esto sea una lección, apelar a la prudencia, al cuidado, entender los tiempos que estamos viviendo. No es lo mismo, ¿cierto?, lo que hace unos años atrás, como se veía, hoy día los niños inclusive se los raptan, los roban y hacen con ellos mucha pornografía, terminan matándolos, pero ellos saben que con eso comercian mucho. Hoy día los niños son una fuente de ingreso de lo más sucio, lo más bajo para mentes pervertidas. Y nosotros tenemos que cuidar nuestros hijos, cuidar nuestros nietos, las abuelas, las fotos que se sacan, cuidado cómo hacemos todo esto, porque a veces los mostramos, los lucimos en algunas cosas, no sé, bañándose, sacándose con traje de baño, bailando. He visto muchos videos de niños que los sacan bailando, y inclusive niños que tienen bailes, inclusive ya sexualizados, ¿cierto? A muy temprana edad. Eso ya empieza a ser peligroso. ¿Qué dices tú, mi hermana Yerusa? Aquí antes tengo dos. Mi hermana Marcela dice, he visto niñas que no tienen inhibición, abrazan a cualquier persona. Es muy triste porque no tienen noción de los riesgos a los que se exponen. Es evidente, dice, la carencia de amor en esta actitud y la necesidad de sentirse amada. Bueno, ahí ya estamos generando a una niña, a un bebé, a una niña de 1 año, 2 años, 3 años, que en esos momentos ya no siente como que cualquiera lo abrace, sino corre y cualquiera siente, ya estamos viendo lo que se va a repetir, el patrón que va a tener 5, 6, 12 años y se va a entregar a cualquier brazo, porque
hay una parte, ¿cierto?, en la cual a través de eso quiere sentir afecto. Dice también mi hermana Carolina González, siempre le digo a mi hijo donde mis ojos te vean, no obligándolo a dar besos ni abrazos, y en la confianza a veces está el peligro. Nuestros hijos realmente son nuestro tesoro y hay que cuidarlos demasiado. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo para que Yerusa pueda continuar, y también a nuestros hermanos, si tienen alguna consulta, quieren aportar algo, sería muy bueno. Quiero decirles esto porque a veces somos muy confiados o también somos imprudentes, y tenemos que ser sinceros en esto. La prudencia es algo que viene del cielo. En la tierra el hombre no es prudente. ¿Qué significa? Que yo puedo hoy día estar cuidando una cosa, ser muy prudente y que no ande abrigadito, de darle toda la comida, de preocuparme de estas cosas, pero puedo fallar en otras. La prudencia del Señor es que nos permite ver todos los peligros y también saber cómo actuar, ¿cierto?, de una manera en la cual después no tengamos que lamentar. Amén. Así que muchas mamitas, muchas abuelas, quienes están cuidando, criando, puedan decir, Señor, dame prudencia, dame esa prudencia, porque creo que soy un tanto imprudente, no estoy atenta a lo que puede pasar, quizás soy demasiado confiada, muy confiada con mis sobrinos. ¿Sabes qué? Me ha tocado ver en los juegos de muchos primos, mientras los papás se juntan, las familias. Yo siempre digo, pongan cuidado con quienes se juntan, qué tanto pueden, porque a veces se juntan los papás, se comen un asado, los adultos, y dejan los niños correr, jugar, no sé, meterse a las piscinas, los dejan ahí un rato solo. Pero ya están grandes, ellos juegan, pero es que tú no sabes qué juegos pueden inventar. Y ahí han aparecido muchas cosas, y ¿sabes qué? Muchos niños han quedado marcados al homosexualismo, muchas chicas al lesbianismo, por esos juegos. Amén. Y otra cosa, mi hermana Yorusa, antes de que pasemos, hablas de las cadenas. Hay mamás que me han dicho, pero si yo corté las cadenas, yo sé que yo fui abusada o viene el abuso dentro de mi familia, pero yo corté las cadenas. Yo le dije al Señor que ya esto terminaba y todo. Pero yo quiero decirte lo que tú estás diciendo, Yorusa. Nosotros ya cuando hemos pasado por una situación, Dios corta esas cadenas para que nosotros, cierto, ya no sigan afectándonos, pero también debemos enseñarle a nuestros hijos y cuidarlos hasta que ellos tengan cierta edad y decirles, esto puede seguirlos a ustedes. Ustedes ahora cuídense, y de ahí cuiden también, mantengan, porque hay que cuidar la pureza de la descendencia. Amén. Amén. Sí, sí, eso es muy importante. Creo que es algo fundamental de que uno también le enseñe a ellos a preservarse. Yo siempre lo he visto que es algo como que está ahí rondando, esperando el lugar, a cobrarse quizás a ese niño, a esa persona, y ahí hay que estar con todos los muros, ¿cierto?, levantados y cierto, como decía nuestra hermana el otro día, como atalaya, mirando el peligro siempre, de estar mirando, porque a veces nosotros somos muy confiados, decimos, no, Dios me va a cubrir, y Dios nos cubre, pero también el diablo está buscando dónde entrar, dónde ahí meterse y poder también ahí quebrar, como usted decía, pastora, la pureza, ¿cierto? Y en este tiempo, ¿qué es lo que el diablo está buscando? Es robar la pureza, quebrar la inocencia de los niños y quebrarlos, quebrantarlos en ese sentido. Y si vamos avanzando, bueno, vimos que estos esquemas se construían, ¿cierto?, en lo que yo voy viendo, en mi casa, en las relaciones que yo voy entablando. Es como yo voy viendo cómo son las relaciones con las personas, con los seres humanos. Lo más básico es eso, ¿cierto? Y hay distintas dificultades emocionales en las distintas etapas de los niños, ¿cierto? Nosotros estamos viendo ahora de 1 año a 3 años, y si nosotros nos damos cuenta, las primeras como sensaciones o emociones o por así decirlo, reclamos de los niños, tienen más que ver con las cosas físicas, con lo fisiológico, ¿cierto? El niño cuando es pequeño va a llorar o va a sentir alegría o se va a sentir quizás satisfecho cuando estén cubiertas sus necesidades más físicas, ¿cierto? Un bebé llora cuando tiene hambre, cuando tiene el pañal mojado, ¿cierto? Cuando tiene sueño. Esas son como las situaciones, como dificultades que él va a tener, y cuando nosotros las vamos cubriendo, él va a estar contento, él va a estar feliz, va a estar calmado, ¿cierto?
y si no las cubrimos, el niño va a estar irritable, va a estar lloroncito, de repente va a llorar más de la cuenta, y eso sí, después se van complejizando un poco, ¿cierto? Ya al año, a los 2 años, como veíamos el otro día, que está aquello que siempre se le dice los terribles dos, cuando ellos empiezan a conocer el no, a tomar de repente decisiones, a decir yo no quiero esto, ahí ya empiezan a sentir alegría, tristeza, enojo, ya no tanto por temas físicos, sino que más por la relación o la interacción social que va a tener, o con sus juguetes, o con sus amigos, o con su papá, con su mamá, y ya a los 2 a 3 años ya esto se empieza a complejizar un poco más y empiezan a aparecer otras emociones, ¿cierto? Como los celos, ¿cierto? Sobre todo cuando ya tienen hermanos o cuando van conociendo amigos nuevos, a veces tienen celos, sienten envidia, ¿cierto? A mí me pasa que, por ejemplo, yo le llevo juguetes a mi hijo, pero él siempre quiere el juguete del otro niño, siempre. Él es más entretenido el otro juguete y él puede tener todos sus juguetes, se lo pasa a todos los niños, pero él quiere el juguete que tiene el otro niño, siempre. Entonces también ahí uno tiene que ir dándose cuenta y decir, oye, esto no está bien, hijo, yo te traje tus juguetes, tú tienes que jugar con esto, este es el juguete del otro niño, si él quiere te lo va a pasar, pero también ir viendo esas cosas que uno a veces dice, es que mi hijo es así, o ya se le va a pasar, sino que empezar también a formar eso y a decirle, hijo, tú tienes esto, tienes que contentarte con lo que Dios te ha dado, trajiste estos juguetes, puedes compartir tus juguetes con este niño, pero también ir viendo que van apareciendo otro tipo de emociones, ¿cierto? Empieza a salir la frustración, empiezan a negar cosas que yo aquí escribí, el negacionismo, no, no quiero esto, no, no me gusta esto, no, no lo voy a hacer, ponen, ¿cierto? Eso de decir no a todo, ¿cierto? Y eso también a uno le genera, ¿cierto? Un nuevo nivel donde uno tiene que aprender, ¿cierto? A intentar conciliar dentro de los límites, ¿cierto? Que uno también tiene que ir teniendo con los niños y eso es fundamental. Como yo les decía acerca de las rutinas, también los niños necesitan muchos límites, ¿ya? Una vez, como decía la pastora, como la corriente actual es como dejar muchas veces ser a los niños y no como cortarles entre comillas, las alas, dicen, ¿cierto? Pero es muy importante ponerles límites porque ellos se van a sentir contenidos, seguros, amados, con estos límites, de decirle, hijo, tú hasta esto puedes hacer esto, hasta esta hora puedes hacer esto, hijo, tú no puedes jugar de esta forma. Ellos sienten que uno va, ¿cierto?, moldeándolos y eso para ellos es lo que está bien, es lo que debería ser. Cuando yo lo dejo solo, el niño no tiene de dónde, mi mamá no me dio ninguna regla, entonces yo estoy un poco desorientado, desorganizado, y allí es donde él dice, no sé si esto está correcto o no, no sé si puedo llegar hasta este lugar o no, no sé si puedo jugar o no de esta forma, no sé si puedo decir que sí o no a esto, entonces por eso es importante los límites, porque el niño dice, mi mamá me dijo que podía hacer esto hasta acá, entonces yo lo entiendo y yo me siento seguro porque sé que tengo un límite y ya no me voy a pasar de acá porque es lo que a mí me está organizando. Si nosotros lo vemos a nivel como psicológico, el niño se siente organizado así. Cuando nosotros nos dicen, no, haga lo que sea, uno ya va teniendo y dice, ya, yo puedo moverme en este espacio, pero un niño no sabe hasta dónde puede llegar, entonces también es importante el ir poniéndole esos límites para que él sienta que tiene un lugar, es como yo siempre le digo, es como una cancha, ¿cierto? Cuando uno dice rayar la cancha, es eso, es que el niño sepa, por aquí me puedo mover, por aquí puedo llegar, aquí esto es peligro, esto no es peligro, aquí me puedo desenvolver y eso lo hace ya de por sí sentirse seguro, ¿cierto? Hay algo también que aparece que es el egocentrismo. Ellos se centran mucho en ellos, ¿cierto? En los juegos. Nosotros cuando vemos a los niños de esta edad, generalmente ellos juegan más solo y después empiezan a abrirse como al juego con más niños cuando ya van teniendo 2, 3 años de edad, empiezan a jugar con otros niños, ¿cierto? Esto a veces se da más temprano cuando tienen hermanos más grandes o hermanitos más pequeños que ellos empiezan a interactuar desde más temprano, pero generalmente hay un tiempo donde ellos están más centrados en ellos, en lo que ellos quieren, en lo que a ellos les gusta, y les cuesta muchas veces ver hacia afuera, entonces ahí también está el enseñar a compartir. Jerusa, dame un minuto. Bueno, aquí tengo unas preguntas que quisiera hacerles. Ahí ustedes pueden ver cómo me pueden responder, dos mamitas, y un poquitito reforzar lo que tú estás diciendo y me da mucho sentido. O sea, muchos papás creen que es más seguro dejarlos ser y no marcarles límites, pero los límites dan seguridad.
Dios a nosotros nos marca principios, ¿cierto? No hagas esto, no hagas esto, y nos marca. Pero también eso es para un cuidado y protección. Los principios y los límites son para darle protección y seguridad. Cuando el niño entiende esto, se siente amado. O sea, cuando tú le estás diciendo no hagas esto porque te va a suceder esto, creo que es muy bueno siempre saber las consecuencias. Que a veces los padres le dicen, hijo, no. ¿Por qué no? Porque a la mamá no le gusta. Y no es suficiente. Eso es como hacer el gusto a la mamá, ¿cierto? Dios no dice no porque no me gusta, no dice no porque yo no quiero, sino que Dios dice cuáles son nuestras consecuencias. Dios nos dice por qué no, pero a la vez nos dice, ¿cierto?, la razón. Y siempre la razón de Dios es para cuidarnos a nosotros, no por un asunto de Él. No es porque Él se va a complacer y se va a satisfacer en algo, sino es porque Él sabe, ¿cierto?, que es nuestra seguridad. Y cuando nos dice a nosotros, no hagan esto, y esto te va a pasar, y esto, si tú lo haces, tú vas a tener esto, pero si no lo haces, esto vas a tener. O sea, es que Dios siempre está dándonos la salida y nos hace igual tomar las decisiones, no simplemente porque les dicen que no, sino porque hay cierto, hay algo que nos beneficia. Entonces creo que los padres igual deben tomarse el tiempo de explicarle el no, ¿cierto? El no porque te vas a quemar, no porque te vas a dañar. Por ejemplo, no toques aquí la estufa porque te va a dañar. Los niños pequeñitos no conocen los peligros. No metas la mano ahí, no, 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 sino que esto te hace mal, esto te duele, esto hacer que el niño vaya entendiendo, ¿cierto? Que no es protección, no es cierto porque yo no quiero y porque no me gusta. Entonces, como dices tú, el niño se empieza a criar increíble, que esos márgenes le dan seguridad. El niño se siente amado, el niño se siente protegido y le da cierto un carácter más seguro para enfrentar las situaciones. Quiero dos preguntas que tengo acá y solamente quería añadir un poco pensando en los principios de Dios. Nuestra hermana Romina Valenzuela nos pregunta, ¿qué edad sería bueno conversar el tema, dice, de las cadenas con los niños? Bueno, creo que va para acá la pregunta. Yo creo que los primeros años tienes que cuidar mucho tú como mamá, si ya hay cadenas que saben que vienen persiguiendo, debes ser cuidadosa, porque eres tú la que sabe lo que puede suceder con tu hijo y no quieres que pase. Por lo tanto, cuidar en no caer en un extremo, ¿cierto?, de desconfianza, sino en la prudencia y pedir mucho a Dios que te dé esa prudencia para cuidar a tu hijo, a tus hijos dentro de estos márgenes, hasta cuando ya ves que el niño ya tiene una cierta edad que pueda comprender sobre los principios de Dios, hablar del mal y del poder que hay en el mundo, el destructor, que el niño sepa que hay un ser que no tiene que ver con personas, que va a querer destruirlo y que él tiene ahora que cuidarse para que él sepa que en cualquier momento él tenga que también saber guardarse. Ya no lo cuidas tú, porque hay momentos que el niño va a la escuela, hay niños que se suben en transporte. Ustedes saben lo que ha pasado en los transportes escolares, ¿cierto? Hay niños que han sido abusados por sus tíos por años, por años. Entonces, hoy día los niños tú los puedes poner, se suben en una micro, yo no sé si alguna vez le pasó, pero yo me subía con uniforme a la micro y yo me sentaba y tuve momentos que pararme porque se sentaba un hombre al lado mío y empezaba a subirme el uniforme de una manera en que yo me podía quedar quieta por vergüenza o tenía que pararme y salía arrancando. Entonces, esto lo vemos en cualquier lugar, o sea, los niños están expuestos continuamente y por eso es muy bueno que ya a una cierta edad tienes que empezar a hablarle para que ellos entiendan que están expuestos a peligros y más los que vienen por familias que son abusadas, es como si tuviesen un imán. El diablo sabe que tienen como un legado para que también terminen siendo abusados. Amén. Entonces ahí, en la sabiduría, Dios te va a dar el tiempo para ir hablándole y tu hijo
va a tener que entender que ya después ya no es tu responsabilidad, sino también es la responsabilidad de él de cuidarse. Amén. Y pedirle a Dios que le ayude. Así sus oraciones tienen que ser muy especiales, cubriéndolos justamente de estas áreas, hasta que ellos también aprendan a orar para que Dios les ayude a cubrirse, ¿cierto?, de todo esto. Segunda pregunta, dice las directrices que debería dar un padre, un varón, dice, sobre el amor y el buen trato a una hija o a hijo. ¿Qué directrices debería dar un padre, dice, un varón, sobre el amor y el buen trato a una hija o a un hijo para un apego seguro con sus padres también? ¿Quién puede responder eso? O si las dos la pueden. A ver, lo primero, porque para mí tiene como dos significados para mí la pregunta, no sé. Pero por un lado, o sea, en cuanto en sí al apego, no hay mucha diferencia entre lo que va a hacer la mamá y el papá, en cuanto a la seguridad que le tenemos que entregar a nuestro hijo, en cuanto a lo que hablábamos la semana pasada, que es cómo respondo de forma como consistente cada vez que expresa una necesidad, que a lo mejor me estira los bracitos porque está pidiendo que lo tome en brazos, que quizás está llorando porque tiene hambre, porque tiene sueño. O sea, en eso tanto mamá como papá no hay diferencia en tener que estar ahí presente y poder responder a lo que está necesitando nuestro hijo o nuestra hija. Y ir formando, o sea, la mayoría de los papás se sabe que trabajan y que llegan en ciertos horarios a la casa y en esos horarios ir marcando también el estar presente. O sea, llego y sí, entiendo que a lo mejor voy a llegar súper cansado, pero me preparo. Hace unos días escuchaba de un varón una prédica que decía, o sea, terminé mi trabajo, pero recién llego a mi casa, a mi verdadero trabajo, a mi trabajo importante que es ser papá. Entonces, en eso, desde que ya entro a la casa, entrar como con esa disposición de que los niños son muy chiquititos, son bebés de repente, y escuchan que se abre la puerta y escuchan la voz del papá, y inmediatamente hay un reconocimiento, inmediatamente hay una espera de que mi papá va a venir a saludarme, me va a tomar en brazos, me va a cargar. Quizás es un bebé y no sabe todavía nada, pero el papá le va a conversar, le va a hablar y el niño está esperando ese momento. Entonces, poder ir marcando en esos ratitos que tenemos con él, momentos súper especiales, o sea, si van a ser pocos, pero que sea un tiempo de calidad, que a lo mejor el papá va a ser el que lo va a hacer dormir, a lo mejor le va a contar una historia bíblica, un cuento antes de dormir, pero ir marcando momentos súper importantes, aunque sean cortitos. O sea, en mi caso, mi papá trabajaba afuera y lo veía pocas veces, de repente el fin de semana, 1 o 2 días por semana, pero yo tuve súper marcado mi papá presente, o sea, en mi mente en ningún momento, yo sé que él trabajaba, pero en mi mente no está eso, en mi mente está en que, por ejemplo, para leer, yo aprendí a leer en brazos de mi papá con la Biblia. Entonces recuerdo como esos momentos súper marcados, o que no sé, pues para jugar estaba mi papá y se tiraba al suelo, y quizás eran pocos ratos, pero en mi mente están todos esos momentos, y no está todo el tiempo que él estaba trabajando. Entonces, poder estar tan presente en ese momento que estés con tu hijo, que marque el día de tu hijo, que marque el día de tu hija. Y lo otro, marcar también, porque en el caso de los papás, marcan también el corazón de la hija en cuanto a lo que va a buscar después. Entonces, cuidar como papá, o sea, más que papá, pero cómo trato a mi esposa, porque va a ser el ejemplo que mi hija va a estar después más adelante buscándole un varón. Ah, de esa forma se trata, si mi papá la trata bien, si mi papá le trae flores, eso es lo mínimo que yo voy a esperar. Si un papá le habla bien, y hace un tiempo hablaba con unos papás de Gualañé, por allá, pero el llevarle algo tan simple como llevarle una flor, el llevarle un chocolate, el decirle, hija, te ves hermosa, estás bonita, esa hija no va a necesitar que afuera le estén diciendo eso, y ese hijo no va a necesitar que afuera le estén diciendo esas cosas porque ya lo tiene en la casa. Entonces, como, si ya lo sé, es como, sí, me lo dice mi papá todos los días me lo dice mi mamá. Entonces, es súper importante el rol del papá, aunque sean ratos pequeños, pero que marque el corazón y que esté ahí presente, que sepa que a lo mejor mi papá va a llegar en la noche, pero que en ese momento yo voy a ir, lo voy a abrazar y sé que mi papá me va a dar esa seguridad que necesito, me va a escuchar y no va a venir quizás enojado porque en el trabajo las cosas no resultaron y pucha, el momento que llega mi papá, mi mamá va toda asustada, tiene la comida hecha, todo listo, nadie puede gritar, o
En otros casos es que es como el momento que llega mi papá me van a retar. Por las cosas que me equivoqué, mi mamá le va a contar y mi papá me va a pegar. Entonces, me da susto el momento que llega mi papá, no podemos generar eso. El papá tiene que ser esa seguridad, lo que es para nosotros Cristo. O sea, al final es eso, es la carga súper pesada para los varones, porque tienen que ser la imagen de Cristo en la casa. Y para nosotros Cristo no es miedo, sino que al contrario, es quien me da seguridad, es a quien busco en el problema y a quien sé que está ahí y que me va a contener y que sé que puede estar moviéndose todo, pero si Cristo está ahí, yo estoy segura. Eso debe ser un papá en la casa para sus hijos y también para su esposa, y es grande la carga. Ahora, ahora se entiende que si un padre no le da el afecto, ¿cierto? No abraza, no contiene, no le muestra a ella, ¿cierto? Lo importante, porque la niña debe tener el perfil, si es una niña, ¿cierto? Y también vamos a ver el rol del padre en el varón, pero vamos a ver sobre lo que estás diciendo. Sucede que los hijos buscan, si la niña no lo tiene, buscará un padre afuera y empezará a querer el cariño a través de los hombres, pero en realidad porque está buscando el cariño afectivo, por eso empiezan a muy temprana edad a experimentar las relaciones amorosas, las decepciones, porque no están en una edad para eso. Nosotros, por eso siempre en la iglesia tratamos de que hay una cierta edad para que los chicos comiencen a despertar ya para una relación, ¿cierto?, de un noviazgo y todo eso, pero no a temprana edad, porque si empiezan a hacerlo así, no quieren nada más que buscar afecto, y van a caer en errores grandes. Una niña que no tiene el afecto claro con su padre, no recibe, ¿cierto? Esto va a caer de brazos en brazos de muchos hombres y se va a entregar con mucha facilidad, porque va a buscar que ellos le den el afecto que el padre no se lo dio. Entonces siempre les digo a los papás que tu hija no tenga que salir a buscar en otros brazos, que cuando tenga que encontrar otro varón, le sea muy difícil al varón llegar a la medida, porque tú le has llenado de tantas, ¿cierto? De tanta manera el amor, el trato, que ella no va a estar buscando, ella va a tener que ser un hombre que realmente se parezca a ti, ¿cierto? Pero si tú no haces esto, se va a agarrar a cualquier varón y quizás qué cosas van a pasar en el camino. Con el varón también es muy similar. Si el varón no tiene la contención y la atención del padre, el varón va a ser un varón que puede empezar a caer en dos extremos, puede empezar a mirar mucho más a la madre y empieza a caer en otro extremo que también es peligroso, porque necesita tener el patrón del padre muy claro. El padre también cumple una función importantísima, que un día me decía alguien, solamente las mamás. No, esto es ambos, y ahí está la responsabilidad compartida, en la cual todos creen que la responsabilidad compartida es que le cambie los pañales a mi hijo. Yo les digo, a mí, yo no dejé que mi esposo le cambiara los pañales a mis hijos. A lo sumo, cuando yo estaba muy mal, le podía ayudar, pero generalmente menos mi hija. Siempre era yo quien hacía todo el proceso de esto, porque por los cuidados, por todo lo que estamos hablando. Pero creo que es importante, ¿cierto?, que paremos aquí porque ya estamos pasadas. ¿Ustedes creen que se nos pasó la hora? Estoy impresionada, de verdad, que no, creo que ni siquiera pasamos de un cierto, en el Power, de un tema a otro. Estamos totalmente sumergidas en el Señor, y creo por la necesidad que Dios está viendo, tantas cosas que pasan con los niños. Uno sufre tanto al ver el daño y los padres también quedan deshechos, porque jamás ningún padre quiere que les pase algo terrible a sus hijos, son los tesoros. Pero ahí es donde el diablo entra, en los descuidos, la falta de información, la falta de preparación. Dios, una de las cosas que nos pide, que, cierto, como madres con experiencia, y ustedes que están ahí también con todo el conocimiento, podamos preparar, podamos equipar para que evitemos mayores sufrimientos, ¿cierto? Quiebres tan terribles. Aquí dice mi hermana Bernarda Soledad Parra, dice: yo no tuve esta seguridad, pero ahora tengo un Dios que está siempre, como dice mi hermana, que siempre estuvo, y gracias a Dios, dice, por su amor, en su misericordia y su mano de amor, paz, gracia.
Ella no tuvo la ventaja de tener padres que pudieran cuidarla, pero a través de Dios viene a restaurar, ¿cierto? Qué bueno saber que muchos llegamos con muchas carencias, muchas áreas en las que los padres nos descuidaron, pero Dios llegó a nuestras vidas y ahora nos puede convertir en seres muy diferentes, ¿cierto? Eh, Dice Camila, dice, excelente programa, uno siempre con ganas de más. Saludo a nuestra pastora y hermana. Un saludo para ti también, Camila, y a nuestra hermana Bernarda, ¿cierto? Un saludo grande. Bueno, solamente agradecer a cada una de ustedes su paciencia, su amor, chicas, ustedes siempre dispuestas, muy feliz de poder compartir con ustedes un tema tan delicado, tan precioso, que para mí es tan importante. Dios sabe como decía mi hermana Lidia, a veces yo estoy ahí y llegan niños cuando yo termino de predicar, llegan corriendo, o uno llega a veces mientras yo estoy predicando, algunos me dibujan y me ponen en el púlpito y ponen unos corazones, entonces, y se ganan ahí, entonces yo tengo, aunque estoy atendiendo a la gente, yo primero le digo permiso y los atiendo a ellos. ¿Por qué? Porque el grande entenderá que por eso le estoy dando el lugar al niño, va a entender que, ¿cierto? No porque le esté restando importancia a él, al grande, pero el chico puede que en un momento quede marcado y nunca más quiera acercarse. Y yo quiero que el niño pueda saber que puede acercarse a mí y aunque yo esté ocupada, yo voy a poder atenderlo. Yo quiero que él tenga esa impresión, esa imagen, para que vaya creciendo y lo que necesite, él pueda acercarse. Pero los niños pueden quedar marcados. Puede que ese día se acercó y después nunca más pueda querer venir a acercarse. Entonces, para mí, creo que, como dices tú, Lidia, los padres deben, en un momento hay cosas que hay que dejarlas de lado y correr hacia los hijos, saber que uno quiere dejarles un mensaje, ir grabándole un mensaje en que ellos puedan decir, soy importante, mi padre me tiene, ¿cierto? Estoy en el centro de sus quehaceres. El niño, aunque puede que te vaya y después ya no te acuerdes en todo el día del niño, porque obvio, te concentra en el trabajo y todo, pero el niño cuando tú llegas, él cree que siempre va a estar siempre en el corazón, y así será. El niño se va a sentir seguro. Amén. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Quiero, Lidia, que tú ores y puedas agradecer al Señor, agradecer a cada uno de los hermanos que se conectan y también saber que muchos van a estar después conectados, decirles que no hay más en nuestro corazón que justamente lo que trata este programa, cuidando a los tesoros. Que tú sepas que tienes en tus manos tus hijos, tus nietos, son muy especiales y son, cierto, muy codiciables también para el diablo. Dios los trajo a este mundo, hoy puso en tus manos, aunque de pronto te sientas que es una responsabilidad muy grande, sientas que no eres capaz de hacerlo. Dios nos da las capacidades. Solo pide a Dios que te dé la sabiduría, que te dé la prudencia, que te enseñe. El Señor nos enseña a ser prudente, nos da sabiduría y te ayudará a levantar esos hijos que un día los vas a mirar y ya van a conocer los peligros y Dios te va a decir, buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Creo que es un trabajo hermoso levantar esos hijos. Ver el resultado, se verá cómo trabajaste tú con ellos. Cuando están grandes se ve si pusiste bien la mano o no hiciste bien el trabajo. Amén. Hermana Lidia, Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darle gracias por este día, darle gracias por todo lo que usted permite que fluya, Señor. No estaba preparado nada de lo que hablamos, pero usted saca y fluye, Señor, porque conoce cuál es la necesidad y sabe que quizás alguien necesitaba escuchar esto en este día, que quizás hoy era necesario hablarlo porque alguien va a tener que enfrentar alguna situación durante esta semana. Y le damos gracias, Señor, por estar preocupado de cada detalle, Señor, de cada niño, de cada niña. Señor, aún Jesús cuando caminaba, muchos trataban de separar a los niños y él le decía, dejad a los niños venir a mí. Él estaba tan consciente, Señor, de esto, de lo importante que son los niños, y él los llamaba porque sabía, Señor, las grandes cosas que se pueden hacer a través de un niño, de una niña, Señor, es
inmenso, es tremendo, Señor, lo que sé que usted está preparando en este tiempo, y creemos, Señor, que detrás de cada hermana, de cada hermano que está, Señor, escuchando, cada madre, tía, abuela, Señor, y quizás vecina, líder, no sé, pero detrás de cada uno de ellos, Señor, usted está preparando, Señor, su vida para poder vaciar amor en muchos niños. Amén. Porque al final es esa la marca, Señor, que te está dejando, es amor, y dice que en eso, Señor, el mundo conocerá que somos sus hijos. Y pedimos, Señor, que venga a revestir a esta generación de niños de amor, los cubra, Señor, los guarde de todo peligro, de todos los planes que se están levantando en este tiempo. Y creemos, Señor, que hará gran obra, Señor, a través de ellos, que nuestros ojos Amén. podrán ver las grandes cosas, Señor, que usted va a hacer a través de cada niño, a través de cada familia, Señor. Oramos en este tiempo por aquellas mujeres, Señor, que fueron como la madre de Moisés, Señor, como María, madre de Jesús, Señor, que estuvieron allí preparando, Señor, grandes líderes, grandes hombres de Dios, profetas, siervos, Señor, que fueron preparados, y creemos que eso es lo que está preparando en este tiempo, Señor. Amén. Bendecimos, guardamos, Padre, la vida de cada una de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, Señor, cubrimos la vida de esos niños, de sus familias. Lloramos, Señor, para que si hay algún niño, alguna madre, algún padre que haya estado dañado, Señor, venga usted a restaurar su vida, venga usted a traer sanidad, libertad en este Amén. tiempo, Señor, y siga obrando, Señor, durante esta semana, cada día, Señor, en cada familia, en lo íntimo, Señor, de cada corazón. Le damos gracias, Padre, y pedimos que nos cubra, Señor, y bendecimos, Señor, la vida de nuestra pastora. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga mucho. Un abrazo grande a cada una de ustedes. Estamos con ustedes la próxima semana con la ayuda del Señor. Bendiciones. Bendición. Chao.